Buenas tardes, Ari. El audio está apagado. Gracias, Rabino. Mucho gusto. Buenas tardes. Te saludamos acá desde la ciudad de Guatemala. Gracias nuevamente por compartir con nosotros acá. Realmente que creo que este programa se está haciendo muy interesante. Hemos recibido muy buenos comentarios, Rabino. Y más que todo porque la gente está anhelante ahorita de conocer, las personas están despertando a un conocimiento que no había estado accesible para ellos por varias razones. Y hemos tenido varias preguntas. Nos consultaban en la reunión pasada, tú nos estuviste hablando un poquito sobre las 70 semanas de Daniel, y esto permitía que nosotros fuéramos aclarando un poco con relación a las fechas de cuándo tenía que presentarse el Mashiach, de cuándo se podía iniciar lo que dentro del cristianismo se conoce como la Gran Tribulación. Pero surgió una pregunta, Rabino. ¿El concepto de anticristo o antimashiach es un concepto cristiano o es un concepto que ya existía en el judaísmo? Bueno, la primera vez que se menciona esto es antes de que existiera el cristianismo, ¿verdad? El primero que menciona esto es el discípulo Juan o Yohanan, que él en sus cartas en el Nuevo Testamento habla acerca de el antimesías. O sea, para ese entonces no había ni nacido el cristianismo como religión. Ahí donde digamos que ya está dentro del judaísmo, ya se habla de un antimesías. Si hablamos de un antimesías, quiere decir alguien que se le opone al Mesías, a su mensaje, a su función, a todo lo que es el Mashiach. Que eso es un tema muy importante. Que de alguna manera se ha malinterpretado y se ha torcido, como todo dentro del cristianismo, por falta de un contexto religioso o teológico hebreo. Se ha torcido completamente todo esto, ¿verdad? Pero se habla de un anti-mesías, o sea, estamos hablando de algo que se le opone al Mesías. Eso es, como te digo, judío, porque está en el Nuevo Testamento, Juan lo menciona por primera vez. No tengo datos de algo históricamente anterior a eso, de que se identifique o se personalice ese opositor, como lo dice Yohanan, como el anti-mesías, ya dándole algo no generalizado, ¿no? Sino que algo como ya más específico. Yo creo que es a partir de ahí que se está hablando de algo específico. Rabino, y que dentro de la concepción cristiana de este personaje anti-Mashiach, ¿qué relación tendría este personaje con lo que ellos le llaman el diablo o el Hasatán, ¿verdad? Ninguna. Es nada. Bueno, ninguna de las dos. Creo que ahí vamos a tener que tocar los dos temas. El Hasatán o el Lucifer o Satanás es un concepto que nace dentro del pueblo hebreo, nace a partir de su exilio en Babilonia, ¿verdad? Ahí el pueblo judío absorbe un poco de idolatría, ahí nacen que los nombres del calendario hebreo tienen nombres de dioses babilónicos, ahí nace lo de la demonisa, por ejemplo, en la cultura sumeria, estaba un demonio femenino llamado Lilith, y ahí lo absorben y le dan su cambio, y nace en el judaísmo lo del espíritu de Lilith, pero eso era una demonisa de la cultura sumeria. También ahí pues se comienza como todo ser humano en la idolatría, que la historia nos dice que el ser humano reconoce un poder de la naturaleza y le adjudica una deidad, por eso el dios del sol, el dios de la luna,
el Dios de la lluvia, el Dios de la tierra, el Dios de la siembra, el Dios de la cosecha. Todo esto, de alguna manera, nos está hablando de que la gente descubre un poder y le adjudica una deidad. Entonces, de alguna manera, también las tinieblas, la maldad, tendió a que el hombre reconociera una deidad atrás de la oscuridad y de la maldad. Eso es el diablo, Lucifer, Satanás, y por supuesto todo lo que el cristiano utiliza para respaldar esto en las escrituras, pues es una tergiversación de los textos, ¿verdad? Que están hebreos, definitivamente. El antimesías, desde el punto de vista hebreo, se refiere a otra cosa. El antimesías se refiere a otro Salvador, a otro camino, ¿ya? El antimesías es alguien, es un espíritu, es una tendencia que trata de presentar otra opción, otra alternativa. Cuando practicábamos la vez pasada, Nahash, que quiere decir serpiente, que en el jardín del Edén representa la inclinación al mal, y Mashiach en hebreo, el valor numérico es 358, nos está diciendo que en esencia son lo mismo. Eso quiere decir que el Mesías es el camino, la verdad y la vida, como él lo presentó, como él mismo se presentó. Entonces, el antimesías no es alguien que se opone a esto de una manera directa, sino es alguien que presenta otra verdad, otro camino, otra vida, pero del lado de las tinieblas, ¿ya? Por eso es que un camino es para vida y el otro, como es falso, es para muerte, ¿ya? El Mashiach dijo que habían dos caminos, uno estrecho y uno amplio. El amplio muchos lo toman y el estrecho poco lo toman. Uno va hacia la muerte y otro va hacia la vida, pero definitivamente todas estas personas no van a escoger el camino de la muerte porque quieren la muerte. Eso es ilógico, ¿verdad? Sino que se les está presentando otro plan de salvación, ¿ya? Ahí es por eso el Mashiach dijo que el engaño iba a ser tan grande que de ser posible iba a engañar hasta los propios escogidos, ¿ya? Es como que te imaginas tú que viniera un ser humano, y la vez pasada salió en un programa, en un talking show, una persona que se creía Jesús, él era Dios, ¿ya? Y decía, no, yo soy Dios, yo volví a reencarnar, esa es mi segunda venida, y pues era gracioso, era chistoso, o sea, que venga alguien y diga, yo soy Dios, decía, esto es chistoso. Se trata de que es un engaño espiritual tan grande que de ser posible, como Mashiach dijo, iba a engañar hasta los propios escogidos. Entonces el anti-Mashiach es realmente, pues vamos a hablar de que es un espíritu, no es una persona, es un espíritu que presenta otro plan, otro camino, otra verdad, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces también promete vida, pero el final es muerte. O sea, nadie va a escoger el camino de la muerte, sino que escoge el camino de la muerte creyendo que es vida, porque la manera en que se lo presenta precisamente es un engaño, ¿ya? Rabino, cuando Rab Shaul menciona en sus escritos al príncipe de este mundo, ¿hace referencia a este antimashiach? Así es. Es un espíritu que está gobernando el mundo, que en realidad es una inclinación al mal que se genera, es la raíz, es una inclinación al mal que es intrínseca de la creación, pero no es la misma Yaser Hará, digamos, que está en cada ser humano como parte de la teología hebrea, que nosotros tenemos una Yaser Hará, una inclinación al mal. Es parte de esa maldad que está reinando el mundo, pero como te digo, el ser humano en su idolatría lo personifica, le pone nombre y lo vuelve una deidad, ¿ya? Entonces se habla del anti-mesías ya como algo personificado. La estatua de David, la estatua de Daniel, la visión en que aparece en el libro de Daniel, ejemplifica esto, o sea, ya es una estatua, si te das cuenta, se desarrolla a través de la historia, a través de 4 gobiernos, desde el gobierno de Babilonia, los medopersas, los griegos, y llegamos hasta los romanos, una Roma militar, y después la Roma religiosa, que es el cristianismo,
¿ya? Pero si te das cuenta, en el libro de Revelaciones dice en el libro de Daniel dice que se le pega una roca, al final una roca le pega a los pies y se cae toda la estatua. O sea, si estás en la época de los pies, quiere decir que la época de los pies no está desligado de las piernas, de los muslos, del vientre, del pecho, es una sola personificación. Por eso en el libro de Revelaciones se habla de la Babilonia apocalíptica o de los tiempos finales. O sea, ya hablamos de una personalidad, una personificación de un espíritu que se manifiesta en el mundo físico a través de estos gobiernos, ¿ya? Como aquel ángel que le dijo a Daniel es que estaba peleando con el príncipe de Persia, pero que se tenía que ir porque después tenía que pelear con el príncipe de Grecia. O sea, todos estos gobiernos, en la manera en que se desarrollan en la historia, gobiernos físicos, ¿ya? Gobiernos no sé cómo decirlo, de imperios que todos lo vimos y que están marcados en nuestra historia, manifiestan y representan gobiernos espirituales, pero lo interesante es que a través de la estatua de Nabucodonosor comenzamos a personificarlo como una sola imagen, un solo espíritu que se manifiesta en diferentes épocas, de diferentes maneras, pero es el mismo. Y por eso es que ya Yohanan comienza a usar el término antimesías como algo específico, como algo personificado, pero es eminentemente espiritual, y ahí es donde la gente se ha equivocado. Estamos hablando de un espíritu, igual como el Mashiach vino en carne, pero si hoy estamos hablando del Mashiach, estamos hablando de un espíritu. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ya? Entonces, ya él ya tiene una connotación espiritual, estamos hablando de un ente espiritual. Entonces, el antimesías es un ente espiritual. Por eso digo yo que el cristianismo lo ha tergiversado, y por eso en aquellas películas que nos pasaban de niños ahí de la gran tribulación, y era un hombre que decía: yo soy Dios, ja, 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 adore. O sea, eso es absurdo, esto es para Condorito, ¿verdad? Para la revista Archie o algo así, pero no es nada, no se asemeja nada de lo que realmente es. Realmente, entonces, el cristianismo sí le ha dado una personificación a esta entidad del antimashiach. ¿Tú crees de que el antimashiach también se podría identificar como un sistema? Porque hoy en día mucha gente se dice en el nuevo orden, ¿crees tú que este sistema podría también llamarse antimashiach? Sí, no, pero era lo que yo te decía, que los gobiernos que nosotros vemos, el orden mundial que está establecido, solo manifiesta lo que existe en el mundo espiritual. O sea, un gobierno espiritual dirigido por un espíritu. Ese es el anti-mesías, que es lo que Rab Shaul, o Pablo, en el segundo capítulo de la segunda carta de Tesalonicenses, le habla: el hombre de pecado, el hijo de iniquidad. O sea, ya lo está personificando, digámosle, hablándole como un espíritu, ¿ya? Entonces, ahí ya vamos, cuando hablamos de un orden mundial, ya la gente se asusta, ¿ya? Pero el orden mundial ya está establecido, la gran tribulación ya terminó, o sea, y la gente no se dio cuenta, lo pasó desapercibido. Entonces, se imaginan, su brújula del norte está apuntando hacia el sur, están perdidos. Y esa ¿cómo se le puede decir? Esa desorientación espiritual es gracias a ese espíritu del antimesías que está gobernando, ¿ya? Porque en el libro de Daniel dice que votará la verdad, dice, cambiará los tiempos. Entonces y recuérdate que la cabeza era Babilonia, la cabeza Rosh le da nombre a toda la esencia, es confusión. Entonces, por eso es que la gente, bajo la influencia de ese gobierno, está confundida, por eso está perdida, ¿ya? No sabe ni para dónde va, ni qué viene, y está esperando que venga algo cuando eso que viene ya pasó, ¿ya? Está esperando el atribulador y no se da cuenta que él es parte del atribulador. O sea, es como aquellas películas
que a veces se desarrolla de que le hablan los muertos, y él mira espíritus, y al final de la película te das cuenta que el que estaba muerto era él, ¿verdad? Y que al que él le aparecían espíritus eran los que estaban vivos, ¿no? O sea, que al final todo se va a mostrar cuán confundidos está la gente. Pero el orden mundial, lo que está sucediendo con los gobiernos, a los que somos o estamos viviendo una vida espiritual, no nos debe de preocupar, porque eso solo es una evidencia de lo que está sucediendo en el mundo espiritual, que es el mundo de las causas. Y ahí es donde debe de estar nuestra atención. Es que es increíble, Rabino, pero cuando tú entras a las redes sociales, wow, hay tanta desinformación y contrainformación. Sí. Hay mucha gente que está hablando ya de cierto personaje que tiene gran influencia mundial, ciertas instituciones que están tratando de implementar una vacuna contra esta pandemia y que con esta vacuna van a ir inyectando un chip que es el anhelado chip que se mencionaba que hacen referencia, que existe en el libro de Revelaciones, y wow, es una tontera realmente. Entonces es lo que te das cuenta, que la gente religiosa, su corazón y sus ojos están en el mundo físico, ¿verdad? Y eso quiere decir que están perdidos totalmente. Por eso buscan a una deidad que les ayude en sus objetivos físicos de este mundo. O sea, es todo lo contrario a una verdadera espiritualidad, ¿ya? Si tú inclusive ya comienzas a ver la ciencia hoy, que una persona que tiene una enfermedad tiene una causa psicosomática, ¿no? O sea, tú puedes tratar el dolor, puedes tratar la deficiencia física que hay en el cuerpo, pero si no atacas la causa, o sea, ese mal va a seguir. Entonces tú te entretienes bajando la presión, desinflamando, quitando el dolor, pero no estás atacando la causa de todo eso, y vas a vivir toda tu vida tras los síntomas, pero nunca vas a atacar la enfermedad. Entonces el mundo espiritual es el mundo de las causas, y ahí donde se gesta todo, ¿ya? Y para los verdaderos conocedores, tenemos que ver lo que está sucediendo en el mundo físico como una manifestación, ¿verdad? Pero la guerra, la batalla, es espiritual. Imagínate, eso del chip es una de las cosas más absurdas. O sea, inclusive en estos movimientos hacia la Torá, por ejemplo, ¿va? ¿Te acuerdas del número de la bestia? 666, ¿verdad? Entonces, en hebreo decían ellos, es Vav, 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 y como antes la Vav se pronunciaba como una W, ¿verdad? Por eso es Dawid, ¿verdad? Entonces, www, el Internet, es el sistema de la antimesía, ¿verdad? Hay tantas, o sea, a la gente lo que se le ocurre, cenó mal y tiene una pesadilla, y sobre eso significa una doctrina. No, y lo importante es que tanto líder religioso, llamémosle así, que se presta para seguir dando más desinformación y más perdición, ¿verdad? Porque ellos mismos son víctimas del espíritu de confusión. Ellos están seguros, ellos creen que Dios les habla, ellos creen que lo que están sintiendo y lo que están entendiendo, Dios se los está dando. Pero no se han dado cuenta que ese Dios es aquel que Rab Shaul dijo que se iba a centrar en el trono del Eterno, haciéndose pasar por el Eterno, pero no era el Eterno. Ya es un espíritu totalmente de confusión. Y por eso, pues, no se puede esperar otra cosa de ellos. Ok, Rabino, pero volviendo al tema original, tú nos comentabas que sí, realmente el tema del antimashiach surge digamos, a finales del primer siglo, ya con los escritos del discípulo Yohanan, ¿sí? Pero que en el hebraísmo no existía un concepto de antimashiach como tal. Así es. Cuando Su Majestad viene a la tierra, cuando Su Majestad está trabajando en Israel, en la tierra, junto a sus discípulos, empiezan a haber manifestaciones que, como tú nos comentabas, ahora toda la gente se va por lo que mira, por lo que oye, ¿verdad? No por lo que ha leído y lo que cree. Entonces empezaron a haber una serie de manifestaciones tanto antinaturales, llamémosle así, milagros por parte de Su Majestad,
pero por el otro lado también hubieron bastantes manifestaciones de que no se habían conocido antes en el Antiguo Testamento, llamémosle estas personas que estaban demonizadas. ¿Qué nos podrías comentar de eso, Rabín? Bueno, aunque ahí nos estaríamos pasando a otro tema, ¿no? ¿Verdad? O sea, siempre han existido esos demonios. El primero que podemos tener es ese espíritu que atormentaba al rey Saúl, ¿no? ¿Verdad? Pero si tú te das cuenta, dice un espíritu de Elohim. O sea, dice Ruach HaElohim, un espíritu de Elohim que atormentaba a este rey Saúl. O sea que al final era un espíritu que el Eterno le envió para atormentarlo, que es lo que pues, más tarde se le hablaba demonio. En toda la Tanaj, bueno, en la Torah se habla cuando el Eterno dice que hay gente que sacrifica a demonios. Ahí comienza usarse la palabra demonios. Pero los demonios son derivados del libro de Enoch. Nos dice que son los espíritus de los hijos que los ángeles tuvieron con las hijas de los hombres, ¿verdad? Y que debido a que no eran ángeles para poder ascender al cielo, ni hombres para haber ido al Seol, sus espíritus, cuando esos gigantes, esos nefilim murieron, se quedaron en la tierra y iban a ser llamados espíritus malignos. Ahí nacen los demonios, y por eso es que tienen características angelicales y también tienen características humanas. Se enojan, se reproducen como un ser humano, pero también pueden trasladarse de un lugar al otro en un segundo, fueran ángeles. Pues se transportan en el mundo espiritual como si fueran ángeles. Pero esos son los demonios, pero eso también en el primer siglo, pues de alguna manera recordate, Ari, que mirábamos que en el tiempo que el Mashiach vino, las escrituras, los profetas llaman, que era cuando el pecado del pueblo llegara al colmo. O sea que según la Tanaj, era cuando toda la generación fuera impía. ¿Te imaginas el nivel espiritual en que estaba el pueblo de Judá? ¿Verdad? Entonces, por eso es que estaban los demonios, por eso es que había mucha gente endemoniada alrededor, ¿verdad? Porque un hijo del Eterno, una persona que es justa, una persona que tiene la rúa de Yahweh en su corazón, no puede estar endemoniado. O sea, la luz y las tinieblas no pueden habitar en una misma casa. Sí, la pregunta no era tratar de desviarnos del tema, Rabino, sino es porque las personas de una u otra manera han relacionado la personificación del Satán, ¿verdad? Llamémosle, han satanizado el tema del anti-Mashiach, han satanizado la parte, miran demonios por todos lados. Entonces, realmente la intención de la pregunta era ver cuál era el origen de esto, ¿verdad? Y podríamos concluir, de acuerdo con lo que tú nos comentan, que al final todo es un pensamiento idolátrico, pues pensando de que alguien o una entidad o un ser o un sistema se puede levantar en contra de la voluntad del Eterno. Sí, eso es idolatría, ¿ya? Creer que a alguien se le puede oponer a la voluntad del Eterno, eso es idolatría, pero interesante, imaginas el espíritu de confusión. Su Majestad Yeshua liberaba a endemoniados. Estos endemoniados eran del pueblo judío, ¿sí? Vaya, estos endemoniados, cuando terminaba su posesión, regresaban a la Torah. O sea, tenían que cumplir con todo lo que la Torah establecía. O sea, por eso él decía que tenía que sacar tenía que atar a la oscuridad, sacarla, para que la luz llegara a su vida, ¿no? Pero los demonios de los que se habla en el cristianismo son personas que frecuentemente están endemoniadas. O sea, ya es, o sea, entonces quiere decir que ahí en esa casa, en ese corazón, hay luz o tiniebla. Entonces al final lo sacan pero regresan, o realmente tienen autoridad, o es un juego para confundir y hacerte creer que realmente el Eterno está con ellos. No sé si me explico, porque al final la persona que se le sacan los demonios no es transportada a la luz, no lleva caminos de justicia y santidad después de eso.
¿verdad? No guardan mandamientos de la Torá, entonces al final se quedan en las tinieblas. Entonces es como un juego que los hace pensar y los hace creer. O sea, todo eso es parte del espíritu de confusión, Mari, del espíritu del anti-Mashiach, que confunde, que te presenta otro camino, que no es el camino que el Mashiach vino a presentar, ¿ya? Rabino, y cuando tú nos hablas de este espíritu de confusión, ¿será que este es el mismo espíritu que ha puesto un velo sobre la casa de Judá para que no puedan reconocer a su majestad como el verdadero Mashiach? Repíteme la pregunta, disculpamos, a ver. Te preguntaba si cuando hablamos de este espíritu de confusión, ¿será que este mismo espíritu estará relacionado de alguna manera con el velo que se ha colocado en la casa de Judá para que no puedan reconocer a su majestad como el verdadero Mashiach? Sí, es un espíritu de confusión. ¿Te recuerdas que está desde el tiempo de la Torre de Babel? El Eterno dejó ir un espíritu de confusión, ¿verdad? Pero la gente cree que ahí surgieron las lenguas. No, la confusión es que muchas veces nosotros hablamos el mismo idioma y no nos entendemos, ¿verdad? Yo te digo una cosa y tú entiendes otra, o tu esposa te dice algo y tú entendiste otra, y por eso son los problemas en el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un espíritu de confusión. Si la luz del Eterno, hablamos del mundo espiritual, la luz es salud, es vida, es entendimiento, es armonía. Cuando esa luz se oculta, se genera todo: caos, enfermedad, muerte, confusión. Entonces, ese espíritu de confusión es así, pero al final ese espíritu de confusión, el Eterno tiene el dominio, el control, y es un instrumento del Eterno. O sea, eso no es que exista otro Dios que se le escapa o que se lo ponga. Recuérdate que en Devarim 13, el Eterno dice, en la Torá, si viniera profeta o visionario con señales y prodigios, y estos señales y prodigios se cumplen, o sea, que se cumplen, que no son falsos, y te empuja para ir tras otros dioses que tú ni tus padres conocieron, dice, no le seas clemente, mátalo. El Eterno te está probando. O sea, ¿quién envió a ese profeta? ¿Quién envió a ese visionario? ¿Quién le dio la capacidad de hacer señales y prodigios? O sea, es que no hay dos fuentes de poder. Hay una sola fuente de poder y de dominio y de autoridad y de control sobre la creación. Esto no es una pelea entre dos mundos. ¿Me explico? Entonces el Eterno lo está probando. Si miras en la carta de Tesalonicenses, por ejemplo, en la segunda carta de Tesalonicenses, mira, dice, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía el Eterno operación de error, para que crean a la mentira. O sea, el Eterno les envía espíritu de engaño para que crean a la mentira. O sea, esto no es una pelea entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre el Dios del bien y el Dios del mal. O sea, es el mismo Eterno. O sea, la confusión el Eterno soltó, así como Noah soltó aquel cuervo en el diluvio, y dice que este cuervo ya no regresó al arca, sino que se quedó deambulando. Eso simboliza ese espíritu de confusión que el Eterno soltó. Y por eso es que el único que puede ser libre de ese espíritu de confusión es aquel a quien el Eterno, en su gracia, le revela su luz, y entonces sale de la confusión. Por eso es que Rav Shaul dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie puede autosalvarse, porque es espiritual. Esto no es del que estudie más, el que busque más, el que se arrodilla más. Esto es del que en el Eterno tenga misericordia, como él se lo dijo a Moshe. Pero yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Ese es el principio que Rav Shaul utiliza sobre la soberanía divina y su gracia, ¿no? Y esto nos lleva entonces a una pregunta adicional, Rabino. O sea, realmente no está en el estudiar, en el estar orando, en el estar golpeándose el pecho, como hemos hablado, no está en el estar asistiendo a iglesias, en vivir una vida religiosa. Realmente esto depende única y exclusivamente del Eterno. Así es.
En eso radica la gracia y su soberanía. Hasta que el Eterno se nos revela, se le revela al hombre, hasta ahí entiende que está confundido. Y ahí comienza la búsqueda por salir de la confusión hacia la luz que se le reveló. Rabino, hay bastantes personas en el mundo que podríamos decir están sinceramente equivocados. Sí. ¿Cómo están sinceramente equivocados? Estas personas no pueden hacer nada por sí mismas, definitivamente. No. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros entonces? ¿Qué hacemos? Lo único que hacemos nosotros es publicar, promulgar lo que creemos, para ver si el Eterno nos usa como instrumentos para llevar luz a alguien, pero no podemos cambiar el parecer. ¿Se imaginas que este espíritu dice que se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, pero no es Dios, y haciendo que la gente se oponga a todo lo que es del Eterno y digno de alabanza? O sea, que es un espíritu de confusión, como tú dices, que sinceramente, o sea, Rabbi Shaul utiliza en sus cartas, no me gusta mucho la exégesis del Nuevo Testamento, no tenemos originales, pero en los manuscritos más antiguos, él utiliza dos palabras griegas para referirse al templo. Una palabra para referirse al templo del rey Salomón, una estructura, una edificación física, y otra palabra para cuando se refiere al cuerpo del ser humano como templo del espíritu. ¿Te acuerdas que menciona? En Tesalonicenses, en el 2 capítulo, cuando se está refiriendo que ese antimesías se sentará en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, se usa la palabra de templo cuando se refiere al cuerpo. O sea, que está hablando de un espíritu que no es que, por eso es que la gente se confunde, que se va a levantar un tercer templo y que ahí se va a sentar el antimesías. El corazón, este es el templo de la Ruach, este es el templo del Espíritu del Eterno que tiene que ser santificado y consagrado para que su espíritu more dentro de mí. Y así como en el Mishkan, en el Mishkan, ¿quiénes habitaban alrededor del tabernáculo? Los levitas. Por eso dice que los que temen al Eterno, los ángeles del Eterno acampan a su alrededor, porque yo me convierto en Mikdash, yo me convierto en un Mishkan en donde reposa la Ruach del Eterno. ¿Qué es abominación desoladora? Desde una interpretación talmúdica, es poner un espíritu inmundo dentro del templo santo, que es lo que hicieron los griegos en el tiempo de Hanukkah, cuando pusieron un dios pagano dentro del templo del Eterno. O sea, poner un espíritu inmundo dentro de un templo santo. O sea que ese espíritu del antimesías se posa en los corazones del hombre, se hace pasar por Dios, se sienta como Dios, se hace pasar por Dios, pero hace que el hombre se oponga a todo lo que es el Eterno y digno de alabanza. O sea, como decías tú, la gente sinceramente está confundida porque ellos creen que Dios está en su corazón, que Dios les habla, Dios me muestra esto. Ellos creen que Dios les da poder para hacer ciertas cosas, como le dijo su majestad Yeshua en Mateo 7:20. Y en aquel día vendrán muchos y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, y yo les diré, apartaos de mí, violadores de la ley, nunca os conocí. O sea que iba a haber un problema de identidad. ¿Te imaginas tú haciendo esos milagros y profetizando en el nombre de un Mesías? Pues, y en tu nombre, y el milagro sucedía, ¿qué puedes pensar tú? Si tú le dices, en el nombre de Pedro Pérez, sana, y sana, pues tú crees que en ese nombre hay poder, ¿no? Y tú crees que Pedro Pérez está contigo. Y cuando venga Pedro Pérez físicamente y se te ponga enfrente y te diga, yo nunca te conocí, Ari, yo no estaba contigo, porque tú eres un pecador, un violador de la ley, ¿qué vas a hacer tú? ¿Quieres ir? Ahí es donde la gente se va a dar cuenta que eran esclavos de un espíritu de confusión y que a quien ellos clamaban como Dios no era el Eterno ni su Mashiach, sino era el anti-Mashiach. O sea, es un problema de identidad.
¿ya? Por eso es importante los nombres. Y por eso es importante conocer la esencia. Ari, si tú me dices el antimesías, ¿cuál es la función del antimesías? Es presentar otro camino. Por eso hay que estar seguros sobre cuál es el camino. ¿Para qué tenía que venir el Mesías? Para hacer que el pueblo y el mundo regresara a la Torá, volviera a los caminos de justicia. ¿Qué hace el espíritu del antimesías? Llevarte por otro camino, no el de la Torá, sino otro camino, a la violación de la ley. Si tú te das cuenta, Ari, todas las religiones del mundo están a nuestro alrededor. Visualízanos, visualiza a nuestra fe, a Efraín en el centro, y visualiza a todas las religiones alrededor, a todas, las que conozcas, el Islam, el cristianismo, testigos de Jehová, o lo que tú te imagines, todos. Puedes meter ahí hasta a los gnósticos, pues, a todos. Hasta el judaísmo incluye ahí. O sea, imagínate todas esas religiones. Todos ellos están de acuerdo en algo, Ari, en que no hay que guardar los mandamientos de la ley. Y esa es la diferencia entre todas y nosotros. Y, perdón, incluye hasta el judaísmo, porque aunque la Torá diga una cosa, ellos obedecen a la tradición. O sea, hablan de Torá, como lo dijo su majestad Yeshua en Mateo 15. Hablan de Torá, pero no hacen la Torá. Y ahí es donde la gente también se confunde, espíritu de confusión, donde creen que Torá es judaísmo es Torá, y eso no es sinónimo. ¿Ya? Esto es todo un espíritu de confusión. Claro, Rabino, pero de una u otra manera tú nos estás dando ya los tips ahí para ir identificando. Yo creo que, tal como tú dices, este es un problema que inicia con la identidad, ¿verdad? Sí. O sea, podemos identificar al antimashiach, podemos identificar sus tentáculos, podemos identificar su influencia y podemos de una manera u otra negarnos a ser parte de ese antimashiach, Rabino. Sí, somos un antisistema. Y esto es un sistema que ya está gobernando el mundo. Nosotros somos un antisistema. ¿Imaginas? Nosotros salimos del sistema y vivimos dentro de ese sistema, pero no somos parte del sistema. O sea, ¿qué nos hizo salir del sistema cuando el propio sistema se opone a nuestra fe, se opone a nuestra cultura? Nos ridiculiza, nos condena, nos llamaron herejes, nos llamaron locos, nos llaman que ustedes son una secta. Sin embargo, ¿qué nos trajo hacia eso? ¿Qué nos hizo caminar ahí hacia la Torá? Cuando toda aquella gente que amábamos y nos amaban, familias y amigos, toda aquella gente a quien le debíamos muchas cosas, no solo de nuestra vida, como nuestros padres, nuestras educaciones, nuestros maestros, todo. Y todos nos decían que estábamos equivocados. ¿Qué fue lo que nos pasó, Ari? ¿Qué fue lo que hizo que camináramos en un camino incierto? Incierto a la razón, pero seguro en el corazón. Y contra viento y marea, contra toda razón, caminamos. Y hoy estamos aquí, diciendo y poniendo las cosas en claro, y diciendo quién es el antimesías. Es todo un sistema, es un espíritu que mantiene la confusión. Y ahí donde nosotros identificamos, recuérdate que en la época de los pies de la estatua de Nabucodonosor, dice que los pies había hierro y barro, ¿ya? Entonces dice la profecía, se unirán, pero harán pactos, pero no se unirán. Eso es lo que pasa. Todas las religiones están de acuerdo en algo, que no hay que guardar la Torá. Entonces, ¿por qué no se unen? Se hacen pactos, pero no se unen, mantienen la división. Eso es parte de la estrategia espiritual. Entonces, para los que conocemos, a los que se nos ha revelado la luz del Eterno, entendemos lo que está a nuestro alrededor, y por eso ponernos a pelear doctrina, ponernos a pelear, tratar de convencer a alguien, no se puede, ¿verdad? Solo platicamos entre tú y yo, no estamos discutiendo con nadie, estamos compartiendo lo que el Eterno nos ha enseñado. Si alguien al Eterno le está
le place usarlo de instrumento para revelarse a alguien, pues que ese alguien nos contacte y le podemos solventar sus dudas, ayudarlo, pero convencerlo, no podemos ahí. No, pero también es importante lo que nos comentas, Rabino, porque aún dentro de nosotros, muchas veces buscando en el internet, buscando en las redes sociales y todo, escuchamos a muchos maestros y yo creo que lo primero que deberíamos preguntarnos hacia nosotros es, ¿nos está llevando a la Torá esta enseñanza? Así es. Nos está llevando por el verdadero camino, porque aunque, como tú dices, aunque nos hablen de una pseudoespiritualidad, si realmente nos aleja, nos están dando enseñanzas de hombre, nos están alejando del camino de la Torá, yo creo que de ahí debemos desecharla, David. ¿Y cómo sabes tú que es mandamiento de hombre? Porque tienes que saber lo que dice la ley. O sea, si Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 4, define la ley, define el pecado como la violación de la ley, ¿sí? ¿Qué es pecado? Violar la ley. Capítulo 3, verso 4 de la primera carta de Juan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está predicando un cristianismo o cualquier religión que te dice que no hay que guardar los mandamientos de la ley? Te está predicando el pecado. Y tú lo aceptas. Entonces tu vida está en pecado. Entonces a eso es que Pablo le llama el espíritu de iniquidad. Iniquidad es un ambiente en donde se viola la norma, la regla. ¿Ya? Es cuando ya nadie, imagínate, por ejemplo, estás en Guatemala y hasta los policías te extorsionan. O sea, ya hay iniquidad, o sea, eso ya es un desorden. Espiritualmente es así. ¿Te imaginas, Ari, que todas las religiones están tratando de tener experiencias espirituales, pero ninguna se acoge a la ley revelada por el Eterno a Moshe? Quiere decir que espiritualmente estamos bajo un sistema de iniquidad. De iniquidad, ¿ya? ¿Te recuerdas de la película de Matrix? ¿Te recuerdas cuando en la última donde sale la nave y al final rompe una cosa oscura como un cascarón y sale hacia las nubes, un cielo claro? Eso es lo que le llama el tohu espiritualmente, porque la iniquidad, el espíritu de iniquidad genera como una cáscara que rodea la creación y no permite que la luz del Eterno ingrese. ¿Ya? Por eso esa era la batalla que tenía el ángel para poder llevar la respuesta de la oración de Daniel, pero tenía que romper ese espíritu con el que estaba peleando, y ese espíritu cada vez es más denso, más denso, más denso, y si es más denso, cada vez hay muchas verdades, cada vez hay más confusión, pero solo aquellos a quienes el Eterno les ha dejado caer un rayito de luz entienden la confusión, entienden por qué están confundidos, y sabes que no puedes hacer nada para quitar esa confusión, y que el único que tiene en su mano eso es el Eterno, y el Eterno te puede usar para darle luz a alguien, Baruch Hashem, pero si no, ahí se va a quedar. ¿Ya? Pero entonces es importante, Rabino, porque hay muchas personas que seguro miran estos tipos de programas, y yo creo que si empiezan a tener una pequeña duda, que si empiezan a creer, esto es como que están hablando algo que nunca había oído, pero me suena lógico, me suena a verdad. Yo creo que estas son las personas que deberían acercarse a nosotros a preguntar más, a conocer más. Mira, Ari, ahorita vamos a ir poniéndole nombre y apellido. Yo creo que el tiempo que nos queda no me va a alcanzar, pero depende de ti, si quieres pagar unos minutos más. Dice, todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley. Capítulo 3 de la primera carta de Juan, verso 4. Porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él, o sea, se está refiriendo al Mesías, fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en él no hay pecado. ¿Estamos bien ahí? Perdón. El verso 6. Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Te das cuenta? Hijitos,
no os engañe ninguno, el que hace justicia es justo, como él también es justo. ¿Ya? O sea, un discípulo del Mashiach, alguien que tiene al Mesías en su corazón, alguien en que la ruaj del Eterno reposa en él, no puede pecar. Porque pecar es violar la ley, es injusticia. El que anda en él tiene que andar en justicia. ¿Y qué es justicia? Romanos 2:3. No es el oidor de la ley el justo, sino el hacedor de la ley será declarado justo. ¿Te das cuenta? Entonces, toda predicación, todo púlpito, Ari, todo púlpito en donde te prediquen la violación de la ley, ese es un púlpito del antimesías, que lleva a la gente hacia el pecado. Un espíritu de iniquidad a quien mucha gente toma, porque nadie quiere guardar los mandamientos del Eterno. Entonces, todo púlpito donde prediquen la violación, la anulación de la ley, es el espíritu de iniquidad. Ese es un púlpito del antimesías. Así, claro y sin anestesia. ¿Ya? Eso es lo que Rabbi Shaul le llama el espíritu de la gran apostasía. Ya habíamos platicado eso contigo de la gran apostasía en estos programas. Un poquito tocaste el tema en el último capítulo. De donde Rabbi Shaul decía que a lo que estos llaman herejía, así siervo al Dios de mis padres, el Hechos 24:14, creyendo sí, todo lo que en la ley y los profetas está escrito. Esa era su base, su fe. Todo lo que en la ley y los profetas está escrito. Ahí no existía un Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, apostasía, apostatar es negar la fe. O sea, como yo te decía, si tú fuiste testigo de Jehová, entonces un testigo de Jehová te puede llamar a ti apóstata. Pero si tú no fuiste testigo de Jehová, un testigo de Jehová no te puede llamar apóstata, porque no dejaste su fe. Entonces, si Rabbi Shaul habla en 2 Tesalonicenses de la gran apostasía, ¿qué es para él? Creyente en todo lo que la ley y los profetas está escrito. Para él, ¿qué es apostasía? Porque él mira, dice que el Mashiach no va a venir, sino hasta que venga la apostasía. Para él, ¿qué es apostasía? Es apostatar de la ley y los profetas. Pues todo aquel que no obra, no enseña conforme a la ley y los profetas, está bajo el espíritu del anticristo. Wow, Rabino, duras palabras, pero ciertas. Está claro en 2 Tesalonicenses, y por eso ya lo individualiza, porque el cristianismo a lo largo lo ha personificado, le puso nombre. Eso no quiere decir que el que no crea o no pronuncie ese nombre no está influenciado por ese espíritu, porque como la misma profecía lo dice, que eso iban a hacer pactos entre ellos, pero no se iban a unir. Entonces vos, a los ojos de los no entendidos, son distintos. A los ojos de los entendidos es lo mismo, pero con diferente nombre. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que nosotros clarificar. Y tú mencionaste lo de los milagros, ¿no? Tú mencionaste los milagros. Imagínate, sí. Ari, viene alguien y te dice, Ari, fíjate que estoy enfermo, ¿puedes orar por mí? Y tú oras, y él sana. ¿Qué sientes tú? ¿Sientes que Dios está contigo, sí o no? Por supuesto, sí. ¿Verdad? Si te preguntaran, mira, ¿será que Dios escucha tu oración? A ver, si yo lo sané. ¿Y será que Dios te ama? Pues si Él respaldó mi oración, ¿verdad? El milagro es un fundamento de fe para ti. No llegamos al enfermo, que tú lo sanaste. ¿Qué significa eso para él? Que Dios te escucha, ¿verdad? Y que Dios me ama porque me sanó. Ahí es donde está el error. Desde el punto de vista hebreo, el milagro no significa que mi vida sea del agrado de Dios, ¿verdad? Porque nuestros padres vivieron en el desierto 40 años recogiendo maná del cielo, viendo una nube que los dirigía y los cubría de día y que se convertía como una antorcha de fuego en la noche. Su ropa no envejeció y su calzado creció con ellos durante 40 años en el desierto. Sin embargo, no agradaron al Eterno y había un edicto de muerte sobre ellos y por eso todos cayeron en el desierto. El milagro no da testimonio de que tu vida
sea del agrado del Eterno. Y ahí es donde la gente se engaña. Ellos creen que el milagro es un aval divino, y el milagro no es un aval divino. Aquí la única manera de saber si tu vida es del agrado del Eterno es si tu corazón y tus actos están conforme a la ley de Dios y los obedecen únicamente. Qué bueno sería que todos estos sanadores que tú mencionaras fueran ahorita a los hospitales, ¿verdad, Rabino? Sí, ojo, y yo no estoy diciendo que los milagros que hagan sean mentiras. No. Yo no estoy diciendo nada de eso, porque segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satán, con gran potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios una operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. ¿Y qué es la verdad? La Torá. ¿Te imaginas? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando él dice la verdad, quiere decir que era la Torá hecha carne. El espíritu de la Torá, ¿ya? Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 14 al 17. Habla, ahí te lo voy a leer ahorita para que veas. En segunda de Corintios te dije, ¿no? Capítulo 3, verso 14 al 17. Pero el entendimiento de ellos fue embotado, hablando de Judá, porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del viejo pacto, sea la Tanaj, permanece el mismo velo no descorrido por el Mashiach, se desvanece. Y aún hasta el día de hoy, siempre se lee a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo le es quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Quiere decir que el Rab Shaul está viendo al Mesías como el Espíritu de la Torá. Pues, ¿cómo puede ser que tú tengas al Mesías en tu corazón y no guardes la Torá? ¿Para qué Dios prometió poner su ley en tu mente y en tu corazón cuando ya no le ibas a guardar? Es incongruente. Es incongruente, Rabino. Luis Soto nos pregunta, Rabino, ¿cómo deberíamos interpretar un pasaje como el que está en el libro de Revelaciones, capítulo 20, versos 1 y 2? El libro de Revelaciones no me gusta mucho a mí, pero 1 y 2. Y vi a un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cómo deberíamos de entender eso? Esa es la Yaser Hará. Esa es la inclinación al mal. Por eso es que cuando venga el Mashiach, antes de entrar a esos 1000 años del reino mesiánico, la Yaser Hará nos será quitado. Y esa Yaser Hará es la que hace que nuestro cuerpo sea corruptible. Cuando lo quite, ese cuerpo se transformará en un cuerpo incorruptible, como lo tenía Adán antes de pecar. Ya recuérdense que esa serpiente de Bereshit, como los habíamos dicho anteriormente, representa la inclinación al mal que la creación tiene intrínsecamente como parte de su naturaleza. Al haber sido creada por el ocultamiento del Eterno, hay una inclinación al mal. Entonces, en la narrativa de Bereshit, esa serpiente manifiesta representa esa inclinación al mal. Cuando el hombre peca, por eso es importante que el pecado sea comer algo, porque nosotros nos hacemos uno con lo que comemos. Pues esa inclinación al mal, que era externa a la naturaleza, pasó a ser parte de nuestra naturaleza. Y eso es lo que permite que seamos esclavos del espíritu de confusión. Cuando el Mashiach venga, te recuerdas que cuando hablamos de Yom Kippur, el segundo cordero, uno era sacrificado
por el pecado, pero no se ponía el pecado en él. Y en el segundo cordero ya se imponía las manos para trasladar el pecado del pueblo, y este se lo llevaba. ¿Te recuerdas? No moría. El Mashiach, en el segundo cordero, va a quitar el pecado. O sea, en el sentido, va a quitar la inclinación al mal. Y por eso nuestros cuerpos corruptibles pasarán a ser cuerpos incorruptibles y podremos ascender y retornar al Gan Eden, en donde el Mashiach nos va a estar esperando. ¿Qué va a pasar cuando ya la Yetzer Hará no esté adentro de nosotros, sino sea algo externo a nosotros, Rabino? ¿Qué pasaría? Vamos otra vez a ser probados, o sea, vamos a regresar al estado que tenía Adán antes de pecar. Y ahí va a haber otra vez la oportunidad de pecar. Así como Adán, o sea, la naturaleza. Nosotros hoy le echamos la culpa a la inclinación al mal de fallar, de cometer errores. Pero cuando la inclinación al mal nos sea quitado, vamos a tener la opción de obedecer o desobedecer, y ya no vamos a tener a quien culpar. Entonces, ya tuvimos una experiencia como humanidad, estuvimos en el Gan Eden, desobedecimos, sufrimos la experiencia por nuestro pecado, y nos van a volver a poner en el mismo lugar, bajo la misma situación, a ver si lo volvemos a hacer. Ese es el último paso del arrepentimiento, si te recuerdas. Esto implicaría que si en esa situación fallamos, Rabino, muerte súbita. Muerte súbita, así es, porque ya no hay un plan de salvación, ya no hay redención, ahí es muerte súbita. Como se le dijo a Adán, el día que peques, morirás. Pero en el concepto del Gan Eden, morir, si vivir es, cuando el Eterno hizo al hombre, vivir es existir, morir es dejar de existir. No es como un alma que se va al Seol, el alma está viva, o sea, la persona está viva. Por eso Majestad Yeshua dijo que, no oíste que se dijo que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios no es un Dios de muertos. Quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. O sea, no están físicamente, pero están reposando en el Seol, están vivos. La muerte, la paga del pecado, que es muerte, es dejar de existir. O sea, es por eso el rey David decía que el nombre de los impíos sea borrado de debajo de los cielos, o sea, que dejen de existir. Por eso existe un libro de la vida, en donde los que van a estar ahí, está escrito su nombre, pero no hay un libro de la muerte, porque el que muere deja de existir. ¿Te imaginas, Ari? Tú que quisiste a tus hermanos, a tus primos, a tus sobrinos, a tus tíos, tanta gente querida a lo largo de tus 5 años. El Eterno te lleva, ¿verdad? Despiertas y estás en el Gan Eden de regreso. Pero no están tus seres queridos, porque no guardaron Torah, porque su corazón no agradó al Eterno. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a llorar? Ellos no van a existir. O sea, en tu mente va a ser como que nunca existieron. O sea, ni recuerdos quedarán. ¿Te imaginas? Eso es hermoso. Ya no vas a estar llorando, ay, mi primo, ay, cómo lo querías, yo tanto que la... No. Es más, tu lucidez espiritual va a ser tan alta que vas a ser incapaz de tener un sentimiento de afecto con alguien que es contrario al Eterno, a la Torah y al Mesías. Hoy todavía hay sentimientos y emociones que nublan nuestra objetividad, pero cuando la Yetzer Hará se vaya, vamos a estar lúcidos y va a ser abominable para ti sentir cualquier tipo de empatía por alguien que se resista al Eterno, a su Torah, al Mesías, a la verdad. Eso va a ser abominable para ti en aquellos días. Realmente, Rabino, ha sido una clase magistral de todo lo que representa el Antimashiach. Muchas gracias, Rabino. No sé si quisieras contar algo más, Rabino, si no, estaríamos llegando al final de nuestro programa y nuevamente invitándote para una futura ocasión.
Sí, solo quisiera hacer una pequeña reflexión de dejar claro que el antimesías es un espíritu, como hoy también el Mesías es un espíritu, ¿ya? Hoy, Ari, tú me conoces, me ves aquí, y si alguien te encuentras en un país a una persona y te habla del rabino Yehudá, sí, yo lo conozco, es mi amigo, y sí, es que, yo cuando lo conocí, esta persona es impresionante, es alto, de ojos azules, es pelirrojo, como si este no es el Yehudá, estamos hablando de otro rabino, ¿no? Claro, porque físicamente uno puede reconocer la diferencia entre uno y otro, pero cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de espíritu, ¿cómo puedes reconocer la diferencia entre uno y otro? Ahí está lo peligroso, que el antimesías es un espíritu, como el Mashiach es un espíritu. Entonces uno tiene que estar claro a quién tienes tú en tu corazón, Ari. ¿A quién tienes tú en tu corazón? ¿Al Mesías o al antimesías? ¿Qué camino tomaste? ¿Qué camino tomaste? Un camino que te lleva a la justicia, a la verdad, ¿ya? Que te lleva a la obediencia de los mandamientos, no solo de obras, sino de corazón y de pensamiento, ¿ya? O tomaste un camino que no te lleva a la obediencia de la Torah, a la obediencia de los mandamientos. Entonces, ¿a quién tienes en tu corazón? ¿A quién aceptaste en tu corazón como tu Dios? ¿A quién estás dando toda la gloria y toda la honra? ¿Alguien que te prometió vida eterna a pesar de desobedecer la ley? ¿Alguien que te ofrece salvación, no importa qué tan malo tú seas, siempre y cuando lo proclames como tu Dios y le des toda la gloria y toda la honra a Él? ¿O tienes al Mesías, que Él no anda buscando que le des toda la gloria y toda la honra, sino que a la vez a su Padre? A un Mesías que dio hasta su propia vida para darte la posibilidad, la facultad y la capacidad de poder llevar una vida de justicia y santidad, de pensamientos, de corazón y de obras conforme a la ley de su Padre, ya que Él es incapaz de violar la ley de su Padre. ¿A qué Mesías tienes tú en tu corazón? Esa es la pregunta que yo quisiera hacerle a cada uno, ¿verdad? Porque si estamos en el camino del verdadero Mesías, no podemos pecar, según lo dice Juan, porque para eso se manifestó Él, para quitar nuestros pecados. Quiere decir que si yo tengo al Mesías, ya no debo de pecar. Es así de sencillo. Es una lógica. Entonces la pregunta es, ¿a quién tenemos en nuestro corazón? Esa es la reflexión que yo quisiera dejar a la gente. Muchas gracias, Rabino. Y definitivamente tendremos que acercarnos más a la Torah para poder utilizar este parámetro, para poder evaluarnos cada uno de nosotros. Así es. Gracias, Ari, por tu invitación. Nos vemos en el siguiente programa. Shalom, shalom, Rabino. Gracias por todo tu conocimiento. Bendiciones, shalom.